vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Este evangelio, sobre todo, se da en un contexto en que los judíos, el pueblo judío, el pueblo elegido, había pedido hace unos siglos a los romanos protección contra los invasores, contra enemigos, sobre todo contra los griegos. Y los romanos aceptaron esa protección. Ellos eran como un protectorado de los romanos a cambio de un impuesto. Y el gobierno a cargo de una persona de confianza de los romanos o teledirigida por los romanos. Entonces, en Israel había el partido de los fariseos, que eran aquellos que querían defender todas las tradiciones judaicas contra la influencia griega. Y luego había otro partido que se llamaba los saduceos, que eran más pro-griegos, y estaba el partido de los herodianos. Herodianos eran aquellos que estaban a favor del rey Herodes puesto por Roma, o sea, querían una prevalencia del poder temporal, del poder civil sobre el poder espiritual. Y ellos, estas fracciones de los fariseos y los herodianos, se odiaban entre sí. Pero como pasa con los malos, que se odian entre sí, pero se unen cuando tienen que atacar a los buenos, es lo que pasa en el infierno. En el infierno los demonios y los que están condenados en el infierno se odian entre sí, se maltratan y se insultan y se agreden, pero los une el odio a Dios. Acá pasa lo mismo. Aquí estos dos partidos antagónicos quieren poner a prueba a Jesús y quieren tender una trampa a Jesús. Y primero van unos discípulos de rabinos, o sea, gente joven, como para que nuestro Señor no sospeche de la trampa, y también al comienzo empiezan a alabarlo, a adularlo, como dice: Maestro, sabemos que tú eres sincero, que enseñas con fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición. Tú no te fijas en la categoría de nadie. Bueno, era todo tipo de incienso a Jesús para que Jesús entre en la trampa. Y Jesús ya de entrada, él dice, conociendo la malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Y ahí Jesús es el que manda la conversación, pues dice: deme una moneda. Bueno, aquí Jesús pregunta: bueno, ¿de quién es esta moneda, de esta esfinge? Entonces ellos responden: del César. Y Jesús dice: dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. O sea, los herodianos querían acusarlo contra el César, o sea, diciendo como que Jesús estaba haciendo una revolución contra el Imperio Romano. Los fariseos querían acusarlo de estar contra la ley judía y así desprestigiarlo con el pueblo que tanto seguía a Jesús. Y aquí se pone esto que Jesús dice se puede ampliar a la esfera de la sociedad, mostrando cómo el hombre vive en dos sociedades, en dos esferas, de acuerdo a que el hombre es una mezcla de espíritu y materia y cuerpo. Tenemos aquí la sociedad espiritual, la sociedad que se refiere a Dios, que se refiere
la liturgia, a la adoración a Dios. Y luego está la sociedad temporal o la sociedad del siglo o secular, que se refiere más a las cuestiones corporales. Entonces debemos dar todo lo mejor nuestro a la sociedad espiritual, que en nuestro caso de hoy es la Iglesia. La Iglesia Católica es nuestra sociedad espiritual a la cual nosotros debemos, por el bautismo, debemos rendir todo tipo de honor, de servicio y de entrega a la Iglesia y al apostolado de la Iglesia. Y luego está también la sociedad civil, que debe ser influenciada por la sociedad espiritual, debe estar regida por los mandamientos, por las enseñanzas de la Iglesia, del Evangelio, etc. Esto también lo podemos aplicar a nuestra esfera espiritual propia, de cómo nosotros estamos dando más importancia o dedicando más tiempo, dedicando más servicio a nuestro cuerpo o a los bienes o a la esfera temporal en que nos movemos, o si estamos dando lo mejor de nosotros para la esfera espiritual, para la Iglesia. En este punto tenemos que ser honestos en nuestro examen de conciencia y no hacer como los fariseos, que lo que querían es una trampa, sino si hacemos un buen examen de conciencia de cómo estamos dando a Dios, si estamos poniendo a Dios en el centro de nuestra vida. Si estamos dando todo, como dice San Agustín, bonum es integra causa. El mal es cualquier defecto. Entonces, eso es la primera atención que debemos dar, es a nuestra alma. Es la salvación de nuestra alma, que va a pasar por el juicio final y que va a ser juzgada toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, y tendremos dos fines, el cielo o el infierno, pasando, si vamos con faltas veniales, pasando por el purgatorio. Entonces debemos ser muy honestos en ese examen de conciencia, y que ese examen de conciencia nos puede servir para hacer una buena confesión, y si tenemos faltas en ese punto, si dimos más importancia a nuestra parte, una importancia exagerada a nuestra parte física o nuestra parte civil, se puede decir, que a nuestra parte espiritual, nuestra devoción espiritual, debemos confesarlo y debemos pedir perdón y restaurar, volver a mejorar el camino. Es así que en la primera lectura en que habla el profeta Isaías sobre cómo Dios influenció al rey Ciro, que era un pagano y que se dejó llevar por la gracia de Dios y dio la libertad al pueblo judío. Y el pueblo judío pudo volver de Babilonia para Jerusalén para poder practicar con libertad la fe. Y San Pablo también nos muestra cómo nosotros debemos hacer esa dedicación a las cosas de Dios. Entonces él dice en esa carta a los tesalonicenses, dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones. Y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, ¿no? Ese es un punto importante. Si nuestra fe
se está traduciendo en obras de apostolado, en obras de servicio a la iglesia, en obras de santidad, de buscar la santidad de nuestro prójimo y la propia de uno. Su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia, o sea, amor con fatigas, o sea, que nosotros nos dedicamos dando más de nuestras fuerzas, dando todo con fatiga, o sea, llegando al extremo de la dedicación y sobre todo del amor a Dios, a la iglesia, a nuestra fe, que pasa por encima de todas las otras preocupaciones temporales. Entonces aquí tenemos un buen examen de conciencia para hacer en este fin de semana y ver con toda honestidad cómo estamos en esa alabanza a Dios, en esa adoración a Dios, que si se traduce en obras, si hemos dado ese amor con fatiga o si hemos dado el amor a Dios apenas en un punto secundario. Entonces pidamos a la Santísima Virgen que nos dé ese ardor en la fe, ese ardor que San Pablo dice que se traduzca en obras y que nos lleve a ese amor con fatiga, ese amor con entusiasmo, ese amor llegando hasta el extremo que podamos dar. Pidámoslo en la Eucaristía, pidámoslo en el Rosario, pidámoslo siempre, porque sin la gracia de Dios nada podemos hacer. Y las gracias vienen a través de la Santísima Virgen. Pidámoslos al ángel de la guarda, que está continuamente empujándonos para realizar esto que San Pablo elogia de los tesalonicenses, de ese amor con fatigas, de esa fe con obras. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,